amigos, ¿cómo están? Soy su amigo Fidel Álvarez. En este es su podcast Tirando Fideos con Gil Alcalá, portero. Gil. Muchas gracias, hermano, por venir aquí al podcast que vamos empezando en esta nueva aventura. Hermano, va a haber unos segmentos que vamos a ir explicando. El primero va a ser todo enfocado, obvio, al fideo. Y vamos empezando, ¿no? El primer segmento es fideo crudo, hermano. ¿Por qué portero, hermano? Primero, saludarte, agradecerte la invitación, ser de los partícipes de tu nuevo proyecto, hermano. Siempre es un placer poder ayudarte a una gran persona como tú. Muchas gracias, hermano. Y bueno, una pregunta que es bastante común en los porteros, ¿no? Porque ¿por qué escoger porteros si hay tantas cosas por escoger? Mira, se escucha romántico, pero yo creo que a mí me escogió la portería, hermano. O sea, porque no tuve como opción. Primero es como de, tú eres el portero y punto final desde el principio. Y me enamoré de ella. O sea, me encantó, me gustó muchísimo, me apasioné demasiado. Por ahí tuve la oportunidad de jugar en otra posición. Tuve un accidente con mis manos y empecé a jugar de defensa central y regresé a mi portería. Entonces no hubo oportunidad de escaparme y bueno, gracias a Dios cumplimos los sueños. ¿Siempre enamorado de la portería entonces? Sí, la verdad es que es mi pasión. Qué bueno, hermano. Sí. Yo creo que en este deporte tu posición la tienes que amar, la tienes que respetar y Claro. qué bonito que te guste y que digas portero hasta la muerte, ¿no? Sí, no, de verdad ha sido una aventura bastante linda y al mismo tiempo difícil, pero bueno, como dices, ¿no? A estar enamorado de la posición es realmente lo que me ha sacado adelante. Qué bueno, hermano. Ahora sí que recuerdo de la tajada, así que digas, esta tajada para toda la vida la voy a recordar, hermano. Tengo bastantes, fíjate, ¿eh? Tengo muchas que me han marcado como portero y un parteaguas como futbolista. Te puedo hablar de la más viral. Yo creo que la más viral fue hace, si no mal recuerdo, un año que estaba jugando con Pumas. Estábamos jugando contra Chivas. Chiquete me sacó un cañonazo como de unos 40 metros y fue una pelota a mano cambiada que se hizo bastante viral, que me sacaron páginas de hoy en día, páginas que son reconocidas en todo el mundo y bueno, me llenó de alegría que una tajada con ese valor pues alcanzara a ver muchas personas. Pero en especial me quedo con una tajada que estaba jugando en la Copa MX. Y le saqué la pelota al 9 de Monterrey, no recuerdo su nombre, pero eran mis primeros partidos de liguilla en la Copa. Y le saqué un cabezazo tremendo a 3-4 metros, una reacción pura, que ese partido nos dio la oportunidad de irnos a penales y poder sacar el último penal y poder pasar a la siguiente ronda. Pero yo creo que realmente esa tajada es la que guardo para siempre. Te quedas en me identifico porque es una tajada de pura reacción. Sí, también nosotros, esos pequeños momentos, como dicen en la carrera, uno cuando esté viejo va a recordar, Claro. va a volver a comentar con su familia, con sus hijos, con tus nietos. Claro. Y qué bonito que siempre uno recuerde esos pequeños detalles que es lo que uno lo sigue impulsando. Sí, claro, para seguir adelante. al final te digo, fue una tajada es extraordinaria, para mí es de las mejores que he tenido, pero realmente el momento que vivía fue lo que determinó, ¿no? Porque era mi primera liguilla en la Copa, no había sido tan... O sea, jugaba los partidos, no es que había 3, 4 partidos de Copa y después pasabas a la siguiente ronda y bueno, por el crecimiento que yo tenía, pues le tocaba jugar a veces en ese momento a Thiago y no había tenido la oportunidad de jugar una liguilla. Y esa me dio la oportunidad el profe Luis Fernando Tena y contra Monterrey, un gigante en el estadio de Monterrey. Entonces realmente pues determinó un parteaguas en mi carrera demostrándome que soy capaz. Claro, yo creo que esas pequeñas tajadas, como dices, te empiezan a hacer también tu carrera, a forjarte y tienes una competencia brava. Sí, bravísima. Que le mando un saludo, lo tuve también de compañero en Toluca y la verdad como portero es un monstruo. Extraordinario, la verdad. Que ahí también tú sacabas el pecho para, como dice Tena, para decir, aquí estoy. Aquí estoy, profe. Claro. Si en cualquier momento que Volpi no esté, yo puedo levantar la mano. Claro. Así es, hermano. Exactamente, como bien tú lo mencionas. Estas cosas son de repente de pequeños detalles, de pequeñas oportunidades y hay que estar preparado los momentos. El fútbol es el cualquier cosa, la verdad, hermano. Así es. Ahora lo siguiente, la salsa secreta, hermano. Ser suplente es complicado, la mayoría todos hemos estado en esas situaciones, pero ¿qué te fortalece y qué te rompe en ciertos momentos para
aquellos que también en su momento van a pasar por eso, darles un consejo. ¿Qué te mantiene, como dices, en máxima alerta para cuando te den esa oportunidad de estar preparado para esos momentos? Sí, primero que nada tuve muchos ejemplos de que ser suplente no determina tu carrera o ser suplente no determina que seas más o menos. Y realmente creo que eso me ayudó muchísimo. Y pues darte cuenta que en la posición del portero solo juega uno, hermano. Y dependes de muchísimos factores. En especial el gusto, el profesionalismo del compañero, el gusto del entrenador, diferentes cosas que determinan de quién es el que no juega. Pero eso no determina que seas menos bueno o más malo o como lo quieras llamar que el que está jugando. Claro. Entonces, pues dependes únicamente de una lesión, que es lo más desgraciado, ¿no? Que tú entres por lesión de un compañero. Pero bueno, la posición del portero realmente es eso y pues vives con eso. Ser portero eres el titular, tienes la gran fortuna de ser titular, la aprovechas, la apapachas, la sostienes para que no se vaya nunca. Claro. O pues te toca la fortuna de ir a competir a otro lugar, saber que en algún momento tiene que aparecer una oportunidad. Pero te hablo de los ejemplos, ¿no? Los ejemplos que tuve fue Edgar Hernández, fue Hugo Hernández. En su momento fueron porteros extraordinarios, porteros que marcaron su carrera futbolística bastante buena. Pero pues obviamente que llegó, por ejemplo, Thiago Volpi, que por aquí fue una situación de cambio y todo, pero a mí siempre me demostraron ellos que estaban listos para jugar. Y entonces, ¿por qué yo no hacerlo, no? Claro. Entonces, creo que es la única forma en cómo un futbolista va creciendo en la competencia y más en la portería, porque el portero es muy importante que tengas a alguien que te esté apretando día con día y no te deje relajarte, porque en la portería te relajas y se ve en el partido, en automático se ve, ese portero no tiene competencia, ese portero está relajado, ese portero no lo van a sacar. Entonces aparecen las equivocaciones y las equivocaciones son muy marcadas en el marcador. Entonces yo creo que gran parte de que yo pueda ser un tipo competitivo, porque pues lo viví hace poco, y en una división que a lo mejor dirías, no, pues vienes de primera, ¿por qué tendría que vivirlo? Pero lo veo de esa forma, ¿no? Realmente no determina el ser suplente qué tan bueno eres que no en la portería. Y obviamente pues a todos los chicos, a todos los jóvenes, no solo de la portería, ser suplente no determina nada en tu carrera. Al contrario, tiene que sacar un plus como futbolista, como persona. Y como lo dijimos, ¿no? El fútbol es de momentos. Y ahorita a lo mejor podrías ser el suplente, entras por X, Y razón y la rompes toda y metes el gol del título. ¿Y qué se van a acordar? Él metió el gol de título y nadie va a decir, eres el suplente. Claro, siempre. Entonces, en estos momentos... siempre hay que estar listo. En la portada sales, como dices, y son segundos, momentos que si no estás bien de acá, la verdad te llega esa pelota y la fallas, pero si tú estás bien concentrado siempre, o como dices, estás preparado porque siempre lo viste todo en los entrenamientos, tarde o temprano te llega una oportunidad y es cuando muchos, como dices, de repente... de suplentes, muchos también dicen eso, ¿no? Este juega mejor de suplente que de titular, pero siempre, nunca yo creo que es dejar caerle el ánimo, ¿no? Siempre estar dispuesto a decir, yo quiero estar, pero si dejas de trabajar yo creo que es muy complicado. Tarde o temprano el trabajo, muchos entrenadores que hemos tenido, tú, yo, todos que tienen esa filosofía de decir, el trabajo para que llegue el fruto tarde o temprano. Hay veces que a uno le llega temprano, otros más grandes, pero otros nos llega más tarde, sí, claro. Este deporte es no de bajar la toalla. Ustedes, en tema portería, creo que todavía es más longeva la carrera y a veces que también es más complicado porque son más años de repente estar en la banca. Y exactamente. Esa frustración, claro. Exacto. Sí, del poder no mostrarte y querer vivir tú ese momento que a lo mejor la persona que está enfrente lo esté viviendo. Pero te repito, al final, si uno no se da cuenta que hay muchísimos factores delante de ti que no dependen de uno más que entrenar súper bien, estar bien físicamente, estar listo, descanso, me cuido en la alimentación, soy el mejor en el entrenamiento, trato de ser el mejor para ser visto, pues bueno, realmente no creo que haya una posibilidad alguna de poder quitar a la persona que tienes enfrente, ¿no? Sí. Te digo, al final, a veces cuesta un poquito de trabajo, ahora que somos un poquito más grandes y que tenemos esa madurez de poderlo decirlo más tranquilo, pues es compartirlo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que con la experiencia lo compartas a los demás y lo puedan vivir mucho más fácil que como uno lo vivió. Pero realmente es eso, ¿no? El estar listo porque el fútbol es de momentos. Sí, esa es la clave. Exactamente, esa es la clave de estar preparado en cualquier momento para uno nunca sabe en qué situación te metan y como dices,
meter el gol del título o salvar una raya. En la raya, claro, exactamente. Al final nadie se acuerda de eso. Se acuerdan solo de lo bueno. Siempre de lo bueno. Así es. Mano, lo siguiente, al dente, ¿en qué momento te sentiste tú que ya eras portero de primera división? En este momento que yo de aquí ya evolucioné, ya pasé de un chavo de fuerzas básicas a decir, yo ya soy un portero de primera división, ya puedo levantar la mano para ser titular y yo defender este arco que aquí no va a entrar nada. Fíjate, me lo comentas y se me pone la piel chinita, ¿no? Yo debuté ya grande, se podría decir. Obviamente la posición del portero, como dices, es longeva, pero yo debuto a los 26 años y en el momento que yo me sentí futbolista de primera división fue en el momento que debuté. En ese momento que debuté me sentí futbolista de primera división real, ¿no? Porque obviamente lo sueñas, claro. Y sueñas y lucho para hacerlo, ¿no? Pero cuando yo debuto realmente me cayó el 20, dije, wow, lo logré. Pero ¿qué sigue después, no? Entonces en el momento que yo me sentí un profesional al 2000%, por así decirlo, de primera división, fue cuando firmé mi primer contrato, que decía cifras, que decía años, que decía futbolista de tal equipo de primera división. Ese fue el cambio radical, el contrato, el papelito, el que todos soñamos como futbolistas, que el sueño, realmente dije, de aquí soy. Y cuando llegó ese contrato, pues realmente fue cuando comencé a ver la situación como, primero como mi pasión, pero primero y después como un trabajo fijo, pues un trabajo que me puede dar. Porque cuando eres joven, pues sueñas solo con ser futbolista y ver lo que ven los demás, lo que ves de los futbolistas. Pero realmente cuando lo empiezas a vivir y cuando lo empiezas a palpar, es cuando ya le dije a mi esposa, mi primer contrato de primera división, mi primer contrato como profesional. Vamos. Sí, y ahí es cuando empieza, claro, el pum, 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 el corazoncito y dale para arriba. Sí, esa satisfacción de decir, ya, ahora sí, ya estoy con el primer equipo. Exactamente. Ya tengo 2, 3 años de contrato, que sí, sé que no tengo que aflojar, pero... Sí, claro, que nadie te garantiza el jugar y todo. Algo seguro, entre comillas, sí, de decir, voy para adelante, ya me están considerando porque ya me dieron un contrato no de sub-20, sino de primera división. Claro. Y ahora sí que voy con todo para adelante para hacer el proyecto. Exactamente, ese fue el momento. Ahora, el plato fuerte, hermano. La tajada que más recuerdas, el partido donde dijiste, hoy yo soy la figura. Yo me convertí en la figura de este equipo y yo fui la... Porque siempre se habla del delantero, siempre se habla del extremo, porque yo sé, el fútbol es de goles, es de emociones, pero... Hay partidos que de repente la figura es el portero y que dices, hoy no pudimos ni tocar la gloria por este portero. ¿Qué partido tú dijiste? Yo hoy fui la figura, me voy satisfecho, paré una, paré otra y digo... Sí, o sea, hay muchos partidos donde fui figura, muchos partidos donde terminé el partido, donde terminé el resultado. Eso fue una realidad. Pero tengo 2 muy marcados. Y fue la temporada de hace casi 2 años donde estuve con Querétaro, tuve la fortuna de regresar. Y el primer partido que sí realmente dije, la rompí toda, fue contra Toluca. Le ganamos 1-0 a Toluca, no teníamos gente todavía porque tenía la suspensión Querétaro de aquella vez, de desgracia. Y atajé, tuve que alrededor creo que 11 atajadas, pero la que atajé al final, en un cabezazo de hecho de Thiago Volpi. Okay. Mandan centro, minuto 90, si no mal recuerdo. Thiago remata, la saco, un atajadón, cae el rebote, le cae a Marcel, la atajo con los pies, cae el rebote, me paro y la atajo con el pecho y me quedo con la pelota. Entonces ese día, pues realmente di un gran paso en mi carrera, me sentí satisfecho porque la última vez que yo me fui de Querétaro pues no fue tan grata y luego estando en otro equipo cometí ahí por un error y la gente... Pues lo bonito que yo tenía con Querétaro, pues no lo pude cerrar de la mejor forma. Okay. La vida me dio la oportunidad de poder hacerlo. Y bueno, darle un triunfo contra un rival importantísimo como Toluca y como lo que jugaban. Ganamos 1-0, mal recuerdo, pero ese fue una triple atajada que realmente dije, pues soy y seré la figura sin duda de este partido. Y la otra es jugando contra Pumas en el Estadio Corregidor, en el mismo torneo. Una tajada que le saqué a Juan Dineno, que le mando un fuerte abrazo hasta Colombia, que lo quiero mucho al Capi. Una tajada impresionante que Dineno remataba con una fuerza brutal. A la cabeza, sí. Casi que en el punto penal remata cruzado y yo la saco, literal mi cuerpo acá, mi mano por atrás, la saco y fue una atajada creo que de las mejores que he tenido en toda mi vida. Entonces creo que esos 2 partidos son los que voy a recordar con muchísimo... Pues durante un rato porque realmente fueron
fueron partidos y atajadas que determinaron el juego. Es que, como dices, esas atajadas que como venta la de Thiago, o sea, imagínate de un portero rematar y casi ser la figura, a que otro portero te la saque y sea la figura. Creo que también el futbolista es consciente de que, yo sé que es un deporte de equipo y todo, pero hay veces que uno se sale con ese orgullo, con esa satisfacción de decir, yo fui la figura que di una asistencia, como dices tú, yo saqué una pelota porque con esa nos ganaban o con ese iba el empate. Sí. Y también llegar a casa, que la familia te apapache, te diga qué partidazo te tiraste. Creo que es lo bonito también de este deporte, que la familia siempre está ahí con nosotros en las buenas, en las malas, y siempre llegues a casa y te apapachen. Sí, la satisfacción más grande. Que todo el entreno que haces desde una semana de preparación contra ese equipo, contra el que te toque, decir, hice palomita, hice check en claro, obviamente. Y qué bonito, hermano, que recuerdes así tantas canciones y como dices, que la vida te dio esa revancha de decir, vuelvo con Querétaro, que bueno, tú me lo has comentado fuera de cámaras, que estás enamorado de ese equipo, que estás muy agradecido, que te dio casi todo en primera división y qué bonito que te dieron esa oportunidad de regresar para volver a cerrar con broche de oro y con ellos. Sí, es lo que hablamos, ¿no? Si uno está listo, si uno sigue siendo bueno en la vida y trata de hacer las cosas como se deben de ser, pues siempre aparecen esas oportunidades. Realmente me dio esa oportunidad de poder volver y obviamente hacer grandes cosas en mi última temporada con Querétaro. De hecho, terminando el partido yo estaba en el vestidor y se cruzó Thiago de vestidor. Pues bueno, Thiago pues también es una figura importantísima en Querétaro y cruzó en los vestidores y llegó y me dijo, hey, tonto, me sacaste mi cabezazo. Pero bueno, siempre él contento. Él siempre ha sido un tipo que le da alegría que a los demás les vaya bien y me dijo, no, me da mucho gusto que te haya ido muy bien, lástima que no me dejaste anotar gol, pero son anécdotas que te guardas para siempre. Sí, claro, y fíjate, tanto fue así que después en Toluca metió 4 o 5 goles claro, de penal. Que los penales, se volvió viral, ¿no? Sí, portero penalero. Es lo que te digo, siempre, cuando obras bien te va también, yo creo que la recompensa viene tarde o temprano, te da esa oportunidad, pero volvemos a lo mismo, o sea, hay que estar preparado mentalmente, físicamente, porque si no las oportunidades te pasan por enfrente. Desaparecen y no sabes cómo aparecen. Sí. Seguimos, hermano. La receta del chef, güey. ¿Qué debe de tener mentalmente un portero? Porque como comentamos, la verdad, yo me puedo equivocar, yo juego de extremo, puedo dar un mal pase, puedo recepcionar la mal y se me va y de repente no influye tanto en los partidos, ¿no? Pero ustedes, literal, un error o cualquier cosita y va directo al marcador. Y yo siempre he dicho, portero es una posición injusta porque la verdad puedes sacar 10 en el partido y si en el último minuto fallas, es complicado. Porque comento que mentalmente ustedes, ¿cómo se manejan? No sé si tú tengas un ritual que digas antes de un partido, cómo te concentras, qué es lo que haces tú, hermano. No, realmente creo que hay diferentes momentos, o creo que cada portero tiene su mentalidad. Ahí vemos porteros que son mentalmente muy fuertes, ¿no? Un ejemplo que te puedo dar así al 100% es Nahuel Guzmán, ¿no? Sí. Un tipo que ante el error se ve fijo, se ve fuerte. Quizás sí le pesa, pero no lo demuestra. Claro, ¿no? lo oculta. Lo oculta, pero pues, realmente ante el público yo no te voy a demostrar que soy débil o que me equivoco y no pasa nada, ¿no? Y pues hay porteros que a lo mejor nos cuesta un poquito más, ¿no? Yo no te voy a mentir, soy un tipo que ante el error soy una persona que le cuesta trabajo, no ante la crítica, sino lo que opinan de mí, pues en su momento me costó mucho trabajo y yo hasta el momento vivo con psicólogo, ¿no? En su momento busqué un coach motivacional que me ayudó a salir de una situación no tan cómoda. Después vino la psicóloga deportiva, que le mando un fuerte abrazo a la doctora Claudia, que obviamente la conociste. Sí, claro, sí. Y después, pues hoy en día vivo con un psicólogo, pero en otra gama de la psicología que pues obviamente tienes que saber vivirlo, ¿no? Pero es algo que a mí me hace sentir cómodo. No es que sea muy débil de mente, pero hoy en día soy más fuerte y soy más inteligente que lo que antes era de no tenerlos a ellos, ¿no? Pero sí es una situación bastante compleja el error en el portero. ¿Por qué? Porque vives un rato solo. No sé, ayer lo viví, ¿no? Jugando un partido que le expulsan al equipo rival y tienes mucho tiempo que no te lleguen. Entonces, todo ese tiempo que quedas vacío, hubiera parecido un error y me aviento 10 minutos pensando en ya perdimos por mi culpa. Claro. No, y no vamos a salvar al equipo y hoy ya me están viendo todos y fallé en mi estadio con mi gente.
O sea, realmente sí ha sido complejo, y es complejo, yo creo, el poder llevar esa situación. Tienes que aceptar primero que eres un ser humano, Claro, y que te puedes equivocar. Claro. Y que así como te equivocas tú en un pase o la puedes fallar en el minuto 90, yo me puedo equivocar en el minuto 90. Eso, el primer paso es aceptar. Y ya en el segundo paso es el reset en automático. ¿Por qué? Porque el portero, te digo, tiene mucho tiempo para pensar y es difícil quitarlo de la cabeza. ¿Por qué? Porque el futbolista, que diga, el jugador de campo, pues se equivoca y a los 2 minutos ya tiene que recibir la pelota o volver a hacer una jugada de gol o defender. No sé, por así decirte, un defensa mete el autogol, no se queda pensando. ¿Por qué? Porque no tiene el tiempo de... Claro. Y nosotros sí tenemos el tiempo. Entonces, encontrar el reset rápido de la situación y darte cuenta que la siguiente jugada ya es la que cuenta. Porque imagínate, te quedas con el rol, te van a tirar y otra vez te equivocas, el más marcado es para el portero. Sí. Y rituales sí tengo. Tengo momentos que vivo antes del partido. Trato de encontrar mucho la paz rezando. Okay. Me encuentro mucho con Dios. Y ya llegando a la hora del juego, trato de no concentrarme mucho en el fútbol, me distraigo viendo otras cosas, de repente me pongo a ver resúmenes de fútbol, pero viendo otra cosa que no está cercana a lo mío. Okay. Y dentro del terreno de juego, tengo dos rituales bastante. Antes de que empiece el encuentro, aprieto mis puños, son anclajes que me enseñó la doctora Claudia. Aprieto mis puños, cierro mis ojos, inhalo profundo, exhalo y digo aquí y ahora, y abro mis ojos. Aprieto, inhalo y digo aquí y ahora 3 veces y me ayuda a relajarme, a encontrar el momento justo sin mal viajarme de y si me equivoco, y si nos va mal, y si esto, y si no ganamos. Entonces, encuentro eso y después, dentro del partido, si alguna situación se encuentra compleja, como un error, sobo mi pecho y recuerdo el nombre de mis hijos. Y realmente... ¿Te motiva eso para volver? Realmente digo... Pues yo no sé si Marcelo sepa lo que es un error en la portería todavía, o mi hijo Karim, que es el más pequeño, ¿no? Lo único que le importa es que yo llegue a la casa y me va a abrazar y me va a decir, papá, lo hiciste de la mejor manera. Entonces realmente cuando pasa una situación así, yo recuerdo a mi familia, recuerdo el nombre de mis hijos y eso me hace sentirme un poquito más en paz. Sí, qué bueno. Y como dices que a ti y a mí nos tocó este momento de la evolución del fútbol. Antes no existía nada de la psicología. Ella, Claudia, que también yo la tuve en Puebla, le mando un fuerte abrazo, que también me ayudó mucho eso, el aquí y ahora. Yo creo que es importante, ¿no? Claro. Creo que de repente nosotros, como dices, nos vamos más adelante de lo que apenas va a pasar y uno no sabe qué va a pasar. El fútbol es un deporte complicado. Puedes planear una semana completa algo y al minuto 1 te expulsan un compañero y todo lo que planeaste se acaba. Se cambia, pero... Como dices, su posición la verdad es un poco compleja en tema de que yo siempre he dicho, un error pequeño, mínimo, grande, lo que sea, va directo al marcador prácticamente siempre y yo te lo digo, hermano, que pues, todos somos seres humanos y eso, pero de repente es complicado, yo creo, para ustedes ese tema de estar... No, y lo cargas. Y que constantemente yo creo que el portero está bajo una presión, como dices, que quieras o no, piensan ellos de que si se me va y se me va a ir, vives todo mi compañero. Los 90, los 100, 120 minutos. Los tienes que vivir con la perfección. Los tienes que, ahora sí que... Ser perfecto. Tienes que hacer perfecto porque si no, pues prácticamente el equipo pierde. Exactamente. Y por desgracia lo que te digo, si sacas 10, sacas 8, 9 en un partido y una te equivocas, pues... Todo se olvida. Todo de repente dicen, no, es el más malo, ya no sirve. Sí. Pues realmente es eso, te digo. Yo sé que es parte de, y siempre van a hablar, y siempre yo respeto mucho al público, y tú sabes que es parte del fútbol, pero como dices, qué bueno que te apoyaste en esas personas que en su momento... te ayudaron y sí, bueno, o sea, pues realmente te digo, al final pues no es que seas débil, sino que te preparas mejor. Y pues encuentras un área de oportunidad, así le llaman hoy en día, ¿no? El área de oportunidad y crecimiento. Yo creo que siendo un portero, pues te voy a hablar así sinceramente, ¿no? A lo mejor en la posición del portero se mide mucho el tema de la estatura, ¿no? Uh-huh. Y yo no soy un tipo muy alto, soy un tipo pues promedio, ¿no? Y en su momento pues yo sabía que la estatura no era la ideal, pero ¿cómo la compensaba? Pues saltando más, siendo más potente, siendo más rápido. Entonces, eso yo lo perfeccioné. ¿Para qué? Para llegar a ser el día de hoy un portero de primera división, un portero que debutó, un portero que estuvo en primera división. Entonces, ¿por qué no prepararte también de la cabeza? Si sabes que no es un área que controlas tan bien. Te digo, hay unos que son con mejor personalidad, con una personalidad más fuerte,
Y pues bueno, a nosotros nos cuesta un poquito más, pero te digo, al final no es como que te dé vergüenza o que digas, no, yo soy débil de mente, no. Es aprender y llevarlo de la mejor forma, aprender y llevarlo a cabo, pero sabiendo que va a aparecer siempre el error. Y el portero, desgraciadamente, hermano, y yo sé que vas a tener la oportunidad de entrevistar a más porteros, el portero aprende con el error y aprende con los goles, y eso duele, ¿sabes? Te meten un gol y dices, puchis, ¿y cómo le pude haber sacado? ¿Cómo le pude haber hecho? Y si no, y si sí había llegado, y si me hubiera aventado, y si no me hubiera aventado, si me salgo, si no me salgo. Entonces, realmente la única forma de medir tu potencial o de medir cómo hacerlo mejor es recibiendo goles y equivocante. Y así es la portería. Y ahorita entrando en ese tema, vamos al siguiente segmento, que es la pasta que se pegó. El error que más te dolió, que digas, ay, ¿por qué me pasó? Por X, Y, pero que digas, uy, sí tardé un poco en recuperarme, o fue el que literal te recuerdas, porque como dices, siempre en eso también va a haber cosas malas y buenas. Claro. Siempre, y también como dices, es bueno también aceptar, y como dicen, hay veces que se aprende mejor de los errores que del acierto. Claro. Y coméntanos, ¿cuál fue el que más te dolió, que dices, ay, ¿por qué me pasa a mí? O qué hice mal, o porque como dices, me imagino que lo analizaste y maduraste y tuve que hacer esto, no tuve que hacer esto. Sí, no, yo soy un tipo súper exigente conmigo y muchas veces no me ocupan ni decir y yo ya me eché mi crítica yo solo. Pero obviamente los que más duelen y los que más pesan son los que se te van de túnel, ¿no? Creo que son los más vistos. Y realmente tuve una en Querétaro, comenzando mi carrera como jugador de primera división, un tiro de afuera del área, Monterrey. Y pues obviamente del local, el equipo andaba muy bien, mandan un tiro centro y yo le intento hacer así, se me va de túnel y llega y la rematan y perdemos 2-1. Y es mi primer error donde todo el mundo me vio, o sea, el oso, el famosísimo oso, ¿no? Ese es uno de los errores que más marqué. Y me pasó también cuando tuve la oportunidad por primera vez de jugar con Pumas, fuimos al estadio Akron, en ese momento se llamaba OmniLife. Mandan un centro y yo salto antes y la dejo corta y encima que la dejo corta le pega a Caicedo y es autogol, ¿no? Y ahí es cuando ya empiezas a sentir los errores. ¿Por qué? Porque dices, tanto que esperé mi oportunidad. O sea, me aventé un rato en la banca por X, Y razón, por una lesión, me toca jugar y yo cometo un error así, el equipo pierde. Güey, en ese día tapé 30 pelotas, se me hicieron poquitas, ¿no? Por así decirte. Pero ese error yo me metí a las redes sociales y era, pues sí, tapaste 30, pero hiciste un autogol y la madre. Entonces, realmente es algo que pesa muchísimo. Esos son errores que cuando ya vas creciendo los marcas, pero cuando vas comenzando también te marcan. Y obviamente pues los de túnel son los que aparecen como el oso. No, y me imagino que es más difícil, hermano, como dices, estar esperando ese proceso, como dices, para una oportunidad, pero ya tienes tu trayectoria, ya tienes tu carrera, o al inicio de tu carrera. ¿Tú qué crees que para los porteros es más complicado? Porque hemos visto muchos porteros que tienen buena... Creo que en Pumas hace poquito pasó uno con un chavo que sí, con Pablito. Sub-17 y por desgracia tiene errores, como dices, muy marcados. Que esperemos si el chavo después... Sí, lo va a hacer. Es un arquerazo, y eso, pero no arquerazo. Todos yo creo que están preparados para esos golpes, porque todos lo estaban alentando, lo estaban apoyando. Claro, todos lo apoyamos, un mexicano, claro. Pero pues de repente cometes 1, 2, 3 errores puntuales muy marcados. Yo creo que al inicio de tu carrera como portero sí determinan qué sigue para ti. Te lo digo yo porque no es que yo tuve errores, pero no tuve mis mejores partidos al inicio de mi carrera y me costó. O sea, jugué 3 partidos y me quitaron. Okay. Y realmente ahí sentí que mi mundo se acabó. Ya no iba a volver a aparecer. No, ¿qué sigue para mí? No, pues ya pelaste gallo, tu chance que tanto rogaste y pediste se te está yendo, ¿no? Entonces, yo creo que los errores al inicio de tu carrera sí determinan un montón de cosas. No creo que sea al final, pero sí determinan cuánto tiempo más te puede costar otra vez estar. Claro, ¿cuánto tiempo otra vez? Yo te puedo dar muchos ejemplos. El problema es que realmente nos tenemos que dar cuenta que los porteros mexicanos tenemos 5 errores menos de oportunidad que los que vienen de afuera. Eso sí te lo puedo decir. O sea, el mexicano, nosotros los porteros mexicanos arrancando nuestra carrera, si nos equivocamos 5 veces, vas para afuera. Tienen menos margen de... Y los que vienen de afuera, o los que cuestan, o los que vienen de ser figuras, o lo que tú quieras, tienen 10.
Acá desde mi perspectiva le llaman, tienen un colchón más grande. Nosotros es un colchón de literita, de esos delgadititos que se acaban de volada. Ya sé. Y los otros tienen un colchón king size doble, con doble vuelta y todo. Entonces, al final, si no nos damos cuenta que desgraciadamente para nosotros los porteros mexicanos las oportunidades son así y las tienes que aprovechar al momento, si no te pasa lo que pasó. O sea, no es hablar mal de nadie, tú estás dando un ejemplo. Yo hablo de Pablito porque cuando salgo yo de Pumas, a Pablo se le da la oportunidad. Y no es que le haya ido mal, pero no les fue como le esperaba. Entonces, ¿qué pasó? Contrataron a otro portero, que llegó el español, ¿no? Padilla. Y luego Padilla se va y le dan la oportunidad a Parrita, y a Parrita no le va como lo esperaba, aparecen los errores, y ¿qué terminan trayendo? A otro. Pero esos otros se equivocaron y nadie los quitó. ¿Me entiendes? Entonces, realmente el proceso del portero mexicano a veces es un poquito más tardado en llegar por eso mismo. ¿Estará listo? ¿No estará listo? ¿Se la damos? ¿No se la damos? No, el portero tiene que ser súper maduro, ocupamos de confianza. Entonces, en México, la madurez del portero aparece a partir de los 30 años para arriba. Sí, es lo que te iba a decir. Creo que casi compañeros que he tenido 30, 31 años y todavía no tienen el debut en primera división. Sí, claro. No tienen su debut y es cuando uno ahí se pregunta, o la gente de afuera se pregunta por qué, qué pasa, o sea, qué hay en México que no vemos un portero sub-15, sub-16. No, yo tuve la fortuna enorme, o sea, ya grande, 26 años, y yo no había debutado, solo había jugado en Copa, tenía alrededor de 20 partidos en Copa. Y yo tuve la gran fortuna de tener un directivo, el presidente deportivo, que en ese momento era Javier Mier, que ahorita es el director deportivo de Chivas, que me bancó a muerte, me bancó a más no poder y se la rifó conmigo. Obviamente, pues, cuando aparecen en los momentos donde no te va bien, pues tienes que aceptarlo, ¿no? Y ellos no pueden hacer más. Pero él me bancó a muerte, querían contratar en ese momento. Thiago se va a Sao Paulo, vendido, la figura de Querétaro, el zapato estaba así de grande, yo tenía un piecito así en ese momento, y yo tenía 26 años, y yo decía, pues es esta hora o nunca, compadre. Tanto que la peleaste, ¿para qué no? Bueno. Y gracias a Dios se bancan y se la juegan conmigo. Y no me va bien los primeros 3 partidos. No es que no me vaya bien, no le va bien a nadie. Pero pues ¿en quién se fijan? En el portero. Muchos goles, debutante, lo que tú quieras. 3 partidos y aparece un argentino, ¿no? Y me quita mi lugar. Y ese fue un par de aguas en mi vida donde yo decía, te lo juro que ya no me iba a salvar. Y te digo, Javier volvió a hablar conmigo, necesito que te metas, que repongas. Y Dios es tan grande, hermano, Dios es de verdad tan grande, que aparece Víctor Manuel Bucetich, hermano. Y ese ya es otra historia. Sí, tú me has dicho que... Sí. Ahora sí que yo también he tenido entrenadores que siempre, como decimos acá en el ámbito futbolístico, tu papá, ¿no? Que siempre decimos, pero creo que tú lo consideras... sí, una persona que me ayudó, que te puso, que confió en ti. Que me forjó. Que creo que eso siempre todo un futbolista es bonito también contar eso, que es algo que no se ve en las cámaras, que no se ve en un partido, que claro que siempre va a haber entrenadores que te llevas más, otros menos, pero siempre hay uno que... En especial que te forja, marca. que te da consejos, que te dice, no, es así, y uno lo acepta, y cuando le empieza a ir bien por esos consejos, dije, este es el que el adecuado, que me dio el punto de mi juego, de cómo yo soy, y creo que... Encontraste el equilibrio y las palabras que necesitabas. Que con Buse lo encontraste, así. ¿no? Así es. No, Buse... A pesar de que pasó tiempo después de que él se fue, él recordó una promesa que siempre me hizo y fue, yo te iba a meter a jugar, yo te iba a debutar, estoy aquí de vuelta. Ya debutaste, no importa, yo te voy a volver a poner. Solo trabaja y ser resiliente. Y es una palabra que tengo tatuada, hermano. Entonces, más que me marcó como futbolista, me marcó como persona. Y realmente lo admiro y lo respeto muchísimo. Cada año nuevo, cada Navidad le mando su mensaje, me contesta un mes después, pero siempre me contesta. Entonces, pues son lo bonito que te deja el fútbol. Ese tipo de encuentros, esas personas que te marcan como persona primero y después como futbolista. Esas, pues, va más de lo profesionalismo, ¿no? De repente muchos se hacen parientes, otros se empiezan a hacer amigos y hay veces que como dices, para toda la vida te quedan esas amistades y que uno siempre va a estar agradecido también con esos entrenadores que le dieron la oportunidad a uno para demostrar, porque uno lo que quiere de repente es demostrar, ¿no? Que está hecho y como dices, te volvió a llegar otra oportunidad con él y que después ya, como dices, fue otra historia con él. Exactamente. Hermano, lo siguiente,
La mesa está servida, hermano. Son 3 preguntas, perdón. Okay. El delantero más difícil. Que tú digas, la verdad, márquelo, o que le digas a tus centrales, no lo dejes solo porque frente al arco es un animal. No, o sea, me tocó una generación bastante buena de extranjeros y obviamente pues existían top 5 de delanteros en ese momento, Funes Mori, Gignac, pues yo te puedo mencionar muchos más, no los tengo tan frescos, pero obviamente no había forma de decir que llegaba a Tigres y te daba miedo. El gordo en su momento. La verdad, Bómboro, o sea, Gignac para mí ha sido el delantero que me ha metido goles en todos los equipos en los que he estado. Y me ha metido goles de todos los sabores. Y no es que me llene de orgullo, pero pues realmente llegaba a Tigres y decías, me voy a enfrentar contra Gignac. Sí, y Gignac te puede meter gol de chilena, te puede meter gol de tiro libre, te puede meter de volea de izquierda, volea de derecha, de tacón, de cabeza. Entonces, pues era matar o morir contra él. O sea, Gignac para mí, en su época que me tocó a mí jugar, para mí era de las épocas doradas de su momento. Sí, que ese Tigres, creo que el Tuca estaba muy... Sí, ganaban muy completo, todo, como dices, de repente... Sí. También esos equipos decías, vamos entre ellos, vamos a motivarnos y eso, pero de repente salían las figuras de... Sí, no, eso que determinan todo. Aunque Tigres anduviera mal, el gordo la agarraba y te la ponía al ángulo sin querer tener una facilidad. Tiene todavía, la verdad. Sí, yo siempre claro, he dicho que a su edad todavía... Sí, la calidad no se va nunca. Y que la verdad fue una contratación bomba que vino a la liga... A marcar diferencia. Ese fue muy, creo que de ahí, un par de aguas que empezó a negar. Yo creo que si estuviera jugando ahorita en primera división, Paulinho sin duda sería uno de los que tuviera miedo. Pero, sí, claro. Pero es un parecido, al contrato. Tiene esa facilidad de donde sea disparar anotar gol. Y la verdad, el gordo creo que sí vino a... Sí, para mí era el delantero más complejo. Sí, también que... Te digo, puede ser, en su momento estaba Funes Mori, estaba Dorlan Pavón, o sea, te hablo de muchos que marcaban diferencia en los clubes, pero para mí Gignac era el aguas con él. Y un poquito más. Sí, exactamente. Todavía tiene más, algo más. Sí, claro. Y le hemos visto goles de todo tipo y color, y al que la verdad... Por más que le vayas a un equipo, de repente lo veías jugando con Tigres en la Libertadores y así, los goles que metía, hasta uno... Pues, te daba gusto, claro. Claro, siempre también vamos a ser personas de fútbol que aplaudimos lo que otro compañero logra. Que claro. Decías, no, y al final es un equipo mexicano representándonos en otro país. Sí, siempre cuando van a Champions, a donde vayan, creo que de repente ahí los colores quedan de lado tú quieres que el mexicano triunfe. Tigres llegó al Mundial de Clubes, creo que claro, fue algo importante para nosotros que ganar la final, ¿no? Y que nunca había llegado ningún equipo a la final mexicano y que a pesar de eso estuvieron fue un gol, nada. O sea, sí. Fue así como que digas que nos iban a golear, que decían y sí, realmente. Sí, yo creo que también a mí me tocó, aparte, yo que no soy portero, pues me tocó enfrentarlo a él. Creo que el gordo estaba un escalón muy arriba de... Así es. Como en su momento ahorita, como dices, que ahorita no nos tocó, pero Paulinho yo creo que ahorita es... Yo creo que el más matón, el que está el fuera, killer. Y que la verdad es alguien muy, muy generoso, que fácil le ha dejado penales a Gallardo el pasado. Que sí. Si no, él tendría... 100 goles, yo creo. Ya llevaría goles a diestra y siniestra, pero que siempre yo creo que esos extranjeros vienen a sumar a la liga y a vienen a bien, vienen para bien, la liga. Así es. Esta liga no crea, la liga que nos tocó en Primera División, creo que muchos la consideran de medio pelo cuando es complicada, es nivel alto. Es nivel alto y que la verdad siempre, como yo, los que pasen por acá en ese podcast, creo que vamos a estar orgullosos siempre de decir que jugamos en esta liga porque es un nivel... Sí, el lugar es exclusivo, la verdad. La verdad que somos privilegiados de... Mano, el estadio más complicado que tú digas en tema ambiente... Se siente la presión, que tú digas, la verdad, vine a jugar y... Para mí el de Tigres. Yo sigo siendo Tigres. Y sabía que le ibas a decir, porque es lo que te digo, Tigres... Tigres y Monterrey, porque su afición es... Ahorita yo creo que Toluca, pero Toluca también en su momento era complejo, porque pues era un estadio más pequeño claro. Y su afición es muy aferrada a su equipo, pero yo creo que Tigres, el ambiente que genera todo el estadio es bastante complejo y te llena de adrenalina. Bonito y de vivirlo y de soñarlo, pues el Azteca, obviamente vas al de Monterrey, vas al estadio de Akron, o sea, dices, wow, o sea, estoy jugando en estos estadios divinos, ¿no? Sí. El estadio Corregidor, que no es un estadio nuevo, pero es un estadio lindo, pues realmente ahí marcan, pero
yo creo que el que más peso tiene de localía, para mí, en los momentos que yo vivía, te digo ahorita a lo mejor Toluca, pero en los momentos que me tocó a mí jugar, Tigres sin duda. Sí, aparte, creo que ahorita Toluca, como dices, tiene una época dorada. Dorada, claro, claro. La gente está metida a 1000, pero también nos tocó esa época dorada de Tigres. Yo siempre he dicho, con Tuca era un equipazo que la verdad, mono por mono daba miedo entre más, pero ya claro, dentro del campo uno decía, vamos a darle. Sí, no, 11 contra 11, 11 contra 11, claro. Pero es una sintonía que esperemos, y mucha gente que vea esto algún día les toque ir a ese estadio a conocerlo, a que vivan esa experiencia que la afición, hasta el más chico, hasta el señor más grande, la señora más grande, está conectada con el equipo. Cantan y se saben el nombre de todos sus jugadores. Y los apoyan y no dejan de alentar. Y es una afición que creo que el estadio es, año tras año, torneo tras torneo, está vendido de bonos. Sí. Es una locura. Claro. Ese estadio. A mí me tocó jugar unos cuartos de final con Puebla. En el Tigres, y no, es una locura ese estadio, y más en liguilla, porque pues la afición está metida. Me tocó también jugar una final con Toluca, y también lo mismo. Toluca, la verdad, un club muy agradecido, que yo voy a estar agradecido siempre toda la vida, y también es un estadio chiquito que los tienes a un metro de la espalda. Y sí, estás en la banca sentado y cualquier persona te agarra el pelo, ¿no? Sí, te están apretando, pero creo que sí, ahorita en esos temas, el Azteca, sí, no, se diga, me tocó. Eso es mítico, hermano. Me tocó con Toluca justo cuando llegamos a la final de esas semifinales, y el Azteca con el América también en su, sí, no, obviamente. En su momento. Te digo, al final, pero al ambiente, en cómo lo sientes, por ser más pequeños, quizá por ser más cercanos. Mucha gente pensaría que entre más grande es más abrumador, y a veces que no, a veces, como dice, entre más cortito, más chiquito sí, aprieta más. Aprieta, yo creo que sí. Las sensaciones son más complicadas. Son más complejas, así es. Técnico más exigente, carnal, que te haya tocado, que digas, sí, no nos dejaba ni ir a tomar agua, para que te diga, para que digas, de que calma, ahorita sigan corriendo, que el calor les va a ayudar, y es así. Ay, en primera división, de verdad, todos los entrenadores que tuve han sido muy exigentes, pero han sido muy amables, la verdad. Es que creo que pasa del profesionalismo, que te exijan de dale, claro, porque nos va a ir bien, a ya ser malas personas, ¿no? Fíjate que la mayoría de los entrenadores que tuve, se pueden decir que eran de la vieja escuela, y era más el entendimiento con el jugador que con el tema de te exijo, soy un sargento, ¿no? Claro. Entonces, era más de las ganas de voy a hacer las cosas bien porque él me apoya, porque él hace las cosas bien, que por más de que lo tienes que hacer a fuerza, si no te regañan. Entonces, de verdad hasta el momento no he encontrado un entrenador así. Quizá te podría decir que aquí el profe Misionero es un tipo pues muy, muy exigente, pero una persona bastante abierta, y que también te dan ganas de hacer el trabajo por él. Pero de ahí en fuera, gracias a Dios, siempre he encontrado a buenas personas, he encontrado buenos entrenadores que se basan más en el tema del humano que en el tema te exijo, porque si no te saco. O sea, ¿sabes? Que realmente tienes que entender que si estás en primera división, pues tu tope de nivel siempre tiene que ser alto, porque si no, pues, patitas para qué las quiero, ¿no? Te suplen, y el que viene y el que sigue. Pero realmente no, por ahí no. No, te digo, yo que recuerdo a Tomás, que en paz descanse, que fue el que me dio mi oportunidad de previsión, el señor siempre decía que teníamos que tocar la gloria, ¿no? Atlas tenía, ¿sabe cuántos años sin ser campeón? Y creo que los de la vieja escuela iban a eso, ¿no? Sí. Como Jaguares, a lo que sea, por un reto importante, decir, vamos a hacerlo, y si todos nos ponemos en la sintonía de exigirnos, vamos a lograr el campeonato. Tanto fue que en su momento Querétaro estuvo a nada también de ser campeones, claro. Ser campeón Sí, te digo, y con Vucetich, claro. O sea, yo creo que ellos se basan más en hacerte saber el momento que vives o lo que estás viviendo, porque ya después que te toca estar afuera dices, wow, ¿dónde estaba parado y no me di cuenta? O quizás no lo quise ver, o quizás no disfruté como debía. Y realmente ellos tratan de transmitirte eso. Oye, tienes una oportunidad de oro que es estar en primera división. Y te digo, la mayoría de los entrenadores que me tocaron, la mayoría fueron mexicanos. Todos se basaban en el ser humano, en el vamos, si se puede, en la exigencia. Obviamente te encuentras diferentes situaciones, ¿no? De que si te toca jugar, que no te toca jugar, que seas del gusto, que no del gusto. Pero realmente pasa más por el tema humano. No lo viví hace mucho, el profe Turco, una locura de persona. O sea, todo se basaba en
en el vamos, te exijo, y al mismo tiempo te dabas cuenta que era un tipo súper exigente, porque si no hacías las cosas bien, el que sigue, compadre, porque hay alguien que está compitiendo y no me tiento la mano en dejarte. Entonces, eso es lo que realmente marca y yo creo que determina el éxito de cada uno, ¿no? Y realmente, te digo, al final no encontré a alguien que fuera como un sargento o alguien que dijera, no, o es esto o nos vamos todos mal, no. Todos han sido unos grandes humanos. Gil, en la siguiente, a fuego lento, hermano. El proceso más largo que duraste sin jugar, hermano. ¿Y cómo lo viviste? Claro. Va a ser complicado. Digo, toda la gente piensa que todo es color de rosa. Estás en primera división. Sí. Estás disfrutando, sales en la tele. Todo el mundo te pide fotos. Pero también acá en este tema hay momentos complicados. Quién sabe, fue por una lesión, pero por X o Y. Pero cuéntanos, ¿cuál fue el tiempo que dijiste? Y esto ya llevo mucho. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Llegaron las dudas? ¿No llegaron las dudas? ¿Sigo en primera división? ¿Qué va a pasar conmigo? Bueno, yo creo que, a ver, pasaron 2 etapas muy complejas. Una etapa que me quedé en Querétaro después de la pandemia, yo decidí quedarme. Me quedé con la directiva que estaba, que le agradezco muchísimo a esa directiva también. Pero pareció que yo jugué, no me fue tan bien. La siguiente temporada perdí mi lugar. Y luego vuelvo a jugar, me lesiono, se me rompe la costilla, regreso, me equivoco, me vuelven a sacar. Y pues fue un proceso bastante complejo que, pues no es como que haya durado mucho sin jugar, pero fue un proceso donde sí me marcó una determinación de un parteaguas donde sigo jugando fútbol o me caigo. Y te digo, pasó lo de Querétaro, ningún equipo me quería. Tuve que irme a Tijuana, que Tijuana era el dueño o sea, ante Xolos, que eran los dueños de mi carta. ¿Pero fuiste a préstamo o qué? No, yo estaba en Querétaro, vende en Querétaro, Grupo Caliente vende a los inversionistas nuevos. Yo pertenecía a Xolos, pero me quedé a préstamo en Querétaro. A partir del año, te digo, no fue un año bueno, la verdad, fue un año complejo. Muchos altibajos. Muchos, a nivel personal, a nivel futbolístico. Y realmente pues desaparecen las oportunidades que existían y me quedo casi sin jugar, hermano. Y te digo, yo sigo creyendo que Dios es tan grande. Hasta ahorita lo ves, ¿no? Porque realmente en situaciones donde dices, me puedo quedar sin jugar, y Dios siempre respondió diciendo, tranquilo, te va a aparecer una. Y en ese momento dices que es la peor, o dices, ay, qué desgracia, ay, ¿por qué sigo jugando? Ay, por estos pesos, por esto. Y realmente pues te das cuenta después que siempre hay algo peor, ¿no? Te digo, pasó eso, ningún equipo me quería, todo, y yo me voy a Tijuana, y Robert Dante Siboldi, el profe Siboldi, que lo admiro y lo respeto muchísimo, me da la chance de llegar siendo el tercer portero de su equipo, hermano. A medio sueldo, Gil. ¿Quién estaba actual? Estaba Jonathan Orozco, ¿no? y Benny Díaz, que ahorita está en Juárez. Y yo llegué a competirle a Benny por el segundo puesto. Okay. Y ahí en ese momento yo decía, no puede ser posible, yo de ser capitán del Querétaro. O sea, esas preguntas que te dices tontas, porque es el ego deportivo, güey. Es el ego hablando por... Que de repente... El yo soy el chingón. Piensas que te mereces más, claro. Exactamente. Entonces, en ese momento, yo no veía que aunque tuviera medio sueldo, ganaba bien. Que aunque estuviera haciendo el tercer portero, tenía un equipo de primera división. Que aunque fuera eso, mi esposa estaba conmigo, o mi hijo recién nacido, mi esposa podía ir conmigo. O sea, porque me pude haber ido a un equipo a fincas de la madre en otro país que mi familia no pudiera ir. Sí, o sea, eso lo ves después. Más complicado, en ese momento ves todo mal, ¿no? Y pues apareció esa y pues yo lo veía complejo, fui suplente, me turnaba con Benny. Después pues Benny sale a jugar a otro equipo, yo sigo siendo un suplente, pero me aparecieron las oportunidades cuando yo no iba a la selección y después una lesión. Digo, no fue mucho el tiempo, pero sí fue un momento donde tuve mucha pausa para pensar puras tonterías. Sí, para pensar puras cosas que estoy acabado, ya no vuelvo a llegar. Y después aparece una que realmente hasta la fecha pues lo tomo ya como una enseñanza. En su momento fue muy abrumador. Fue cuando me voy de Querétaro a Pumas, que tomo la decisión de irme a Pumas. Y llego y no juego. Entonces yo venía de un nivel impresionante en Querétaro, siendo la figura partido tras partido, dando unos partidazos y fui top. Creo que me ganó Acevedo por una tajada y tuve 20 goles en contra y 70 tajadas a favor. O sea, una locura de torneo y llegar y no jugar. Sí, y ahí me pegaba en la cabeza de que no, tomaste una buena decisión, mala decisión.
Y bueno, fue una época donde jugué poco porque jugué solo la Leagues Cup y no había oportunidad. Julio lo estaba haciendo muy bien, le apareció la selección mexicana y pues torneos, pues ya no existe la Copa, ya no existía nada, solo existía la Leagues Cup. Y jugué la Leagues Cup, jugamos 3 partidos, el cuarto partido nos eliminan, me quedé sin jugar. Entonces, pues es ese proceso donde ya a la edad donde yo estaba, donde yo me sentía que podía jugar en cualquier lado, donde ya tenía la experiencia, donde ya había tenido 100 partidos en Querétaro, sí, lo que es, o sea, todo ese tipo de cosas que te llegan, pues yo creo que fue un proceso bastante largo que me costó trabajo aceptarlo. Te digo, gracias a Dios tuve la ayuda de la doctora Claudia y eso me ayudó a tener tranquilidad dentro de todo, ¿no? Porque al final hay un punto donde te quiebras y donde tomas decisiones por el impulso o por el momento que vives, pero realmente pues fue casi un año sin jugar y un año suena poquito, pero en el futbolista es un año perdido. Sí, es un año que lamentable la carrera del futbolista es corta. Sí, claro. Ustedes, muchos dicen, el portero más, sí, pero también su debut no es tan Sí, corto. tan Dichosos corto. los que debutan imagino los jóvenes chavos y se quedan. jóvenes y se quedan y Sí, claro. que son muy poquitos los casos, pero aparte que imagino que tú en Querétaro que dijiste, fui figura, lo hizo bien, todo el futbolista piensa en eso, me va a llegar un mejor equipo. Claro. Además, es de los grandes, yo creo que voy a ir de refuerzo, me van a dar una oportunidad. No, y era mi primera compra en mi vida. Entonces o sea, me compraron porque sí, yo llego de refuerzo, o sea, Sí, hice bien sí, las sí. Uno Obviamente va con sus expectativas muy altas, muy altas, voy a ir a un equipo Sí. muy cabrón y todo eso, pero de repente, como dices, te pegan con un guante y te vuelves a agachar la cabeza y decir que de repente me imagino que dudas, ¿para qué vine? Exacto. ¿Por qué vine? Esas son las preguntas. Aunque sea un equipo grande, ¿para qué vine? Yo estaba bien en Querétaro, ya estaba bien Y acomodado. al final no la pasas bien, en el buen sentido de la palabra, no irradias tranquilidad, pero al final siempre se trata de uno. O sea, la molestia es con uno, porque Sí, la decisión fue mía. Sí, Nadie me amarró de manos y me dijeron siempre, firmas. Y no siempre agradecido con los clubes que Obviamente, se fijan en ti, obviamente. No, para mí llegar a eso. Pumas ha sido de las cosas más grandes que he hecho en mi vida. Claro, O sea, para mí y ser es un futbolista de orgullo Pumas que- y jugar Claro. y tener la posibilidad de portar los números de Pumas y estar en la historia de Pumas, sea cual sea la historia, realmente para mí es un logro importantísimo, pero en ese momento no lo ves. Claro, estás En el pensando momento más solo en lo es futbolístico. el ego, Claro. ¿y por qué yo quiero brillar y yo quiero y esto y la selección? Y tienes un montón de sueños, que realmente los sueños se pueden volver obsesiones y las obsesiones no son nada buenas. Entonces, lo supe controlar en el buen sentido de la palabra, con seriedad, con tranquilidad, obviamente con momentos a veces, te digo que al final pues, somos seres humanos y no aguantas toda la presión que tienes que aguantar, pero casi siempre lo llevé con mucha tranquilidad y se podría decir con los estribos bien marcados, pero sí realmente fue una época un poquito dura. Sí, complicada, Sí. hermano. Bueno, el recalentado, a la penúltima. Una jugada polémica que todavía aún te mencionen. Tú digas, todavía me siguen diciendo esto, o me siguen mencionando, me siguen comentando. En el fútbol nunca he tenido una así polémica de que en la televisión no. Qué bueno. Pero cuando estaba más joven, tercera división, si no mal recuerdo, me metí un autogol de saque de meta. ¿Cómo? Sí, marqué la pelota para sacar de meta, había mi defensa al lado derecho, me giré, pues en vez de pegar con la izquierda, me giré, quise pegar con la derecha, me resbalé, le pegué y me metí gol. De saque de meta. Que después te das cuenta que no es gol, es tiro de esquina. La portería deja de existir siempre que la pelota está parada y se vuelve la línea de meta. Entonces, si yo hubiera metido es gol y el árbitro hubiera sabido, se marca tiro de esquina en vez de gol. Pero hasta la fecha yo voy a Tepa. En esa época jugaba con todos mis amigos, que hasta la fecha son mis amigos. Sí, qué bueno. Y cada vez que voy nos sentamos y ya, ¿Te acuerdas? pues vas de vacaciones, estás Sí, tranquilo, claro. entre la cervecita y me voltean y me dicen, güey, qué pendejo estás, te metiste un gol de saque de meta, güey. O sea, y realmente, pues sí, güey, es eso. O sea, me metí un gol de saque de meta. O sea, yo tenía la pelota controlada, no fue de que la rebané, que se me fue de túnel, que la quise controlar, no. Realmente esa es una polémica porque después pasaron meses y los directivos dijeron, no, es que tenía que ser tiro de esquina. Pero sí, ¿quién me quitó la pena de haberme pues metido? sí, la pena siempre va a estar allá y te va a quedar ahí marcado. Siempre imagino la carrilla, siempre te la voy a Sí, echar siempre. te digo, gracias a Dios en primera división nunca tuve una que fuera muy marcada que me vieran.
que dijeran, esta, no. La verdad, no, pero sí más joven, en tercera división me metí en autogol. ¿Ves? Eso es lo que voy a recordar siempre. Cuando los amigos para la anécdota. llegan, Para la anécdota, literal. para la anécdota siempre... El cotorreo. Mano, el último bocado. ¿Te ves como entrenador de porteros o no? La verdad es que no. ¿No? Ya O sea, no me veo fuera del fútbol. Me veo lejos. Ya retirado, lejos. ya no... Sí, porque, Fide, realmente yo me he dedicado al fútbol como debería de ser. O sea, 100%. una frase que me marcó para siempre, y te digo, fuera de cámaras te lo dije, conocí personas increíbles, personas del fútbol mexicano pasadas de lanza que siempre me arroparon, me vieron bien. Y a mí siempre que me tocaba Tito Villa, me decía, siéntate aquí conmigo en la salida de emergencia. Tito Villa, en ese momento, Tito Villa, el goleador de Querétaro. Y me sentaba al lado y siempre me contaba historias y platicábamos muy tranquilos. Y me dijo, porque yo me sentía desesperado, o sea, ya tengo 22 años, soy el tercer portero, cuarto, no estoy ni cerca de debutar. Y él me agarraba y me decía, yo solo te voy a decir una cosa, Gil. Si tú realmente quieres vivir del fútbol, vive para el fútbol. Porque el día de mañana no le pidas al fútbol que te deje vivir si no le diste nada. El fútbol, si tú le das, te da un chorro, güey, un montonal. Veme a mí. Yo le he dado al fútbol todo lo que soy. Lesiones, todo. Y gracias a Dios ha sido recíproco, hermano. Con altas, con bajas, pero yo soy el más profesional. Y así era, el tipo se cuida hasta la fecha. Tú lo ves físicamente impecable. Está entero, sí. Era de los últimos que se iba, de los primeros que llegaba, físicamente impecable, siempre siendo un líder, capitán, luchando, cada partido daba el 100%, no dejaba un pelota por perdida. Entonces, pues un tipo que lo ha tenido todo y que ha ganado todo, que jugó en Europa, te lo dice. Claro, uno dice... Ah, caray, pues ahí está la fórmula, Está la hermano. fórmula, claro. Entonces, yo desde que tuve la oportunidad de ser futbolista profesional y estar en primera división, no hay un solo día donde no me haya dedicado al fútbol, hermano. He perdido montones de fiestas de mis hijos, tiempo con mi esposa, al grado de que, te digo, un error me determina 2 días sin ver a mi esposa, en esos momentos, ¿no? Sí. Ahorita pues ya lo ves de otra forma, pero yo me equivocaba y era tanta la tristeza o tanto el enojo conmigo que me daba cuenta y decía, ¿realmente vale la pena un gol el tiempo con mi mujer? Y a ese grado, ¿no? Soy muy exigente y era muy exigente que realmente yo me he dedicado tanto al fútbol que no es que lo aborrezca, pero digo, hasta donde se acabe mi carrera, como lo mande Dios, ahí muere. Todos me dicen que tengo una facilidad de habla, que tengo buen grupo, que esto, que lo otro, que a lo mejor no como entrenador de portero ni como entrenador, a lo mejor como directivo, pero realmente no me veo. No me veo así, me veo terminando el fútbol, tratando de hacer una carrera digna, una carrera que pueda darle patrimonio a mi familia para que el día de mañana pueda disfrutar de ellos. Claro. Y disfrutar el tiempo con mi esposa, que a lo mejor se pierde dentro de la carrera. Y qué bueno, mano, de también irse así con ese check-in de decir, esa satisfacción de decir, ya lo di todo, como dice, lo entregué todo, puedo ir tranquilo, muy a gusto y hasta aquí, pues porque también yo creo que es complicado después, no sé, ser entrenador deportivo, volver a tener que viajar. Sí, claro. Estar, la rutina. Toda la rutina que nosotros tenemos, como dices, de que de repente cumpleaños, aniversarios, no sé, festivales de tus hijos, es complicado. Sí, también claro. de repente nosotros dejamos de hacer 2 o 3 cosas que la gente no conoce, no sabe y claro que para esto. Sí, realmente este espacio es para eso, para que la gente sepa en realidad que la vida del futbolista aparte... Sí, no es tan fácil como de tiene su desgaste. Sí, tienen sus pros y sus contras como todo, pero que nosotros vivimos por esto y que usamos, disfrutamos y que el fútbol para nosotros siempre va a ser. Pero te digo, si el día de mañana se acabe como se acabe, si yo hoy llega el día de mañana, si tengo 33, si tengo 50, si tengo 40, como sea, me puedo ir tranquilo, hermano, porque no hubo un solo día donde no quisiera ser profesional o di todo para ser profesional. Entonces, me podría ir en paz, sin ganas de decir, ay, tengo como una revancha, ay, me gustaría seguir, no. Realmente ahorita no lo veo así, quizá después nazca esa flamita de poder seguir en el fútbol o de alguna otra forma, pero hasta ahora no. Hasta ahora sigo activo, sigo queriendo más, querer seguir jugando fútbol y con la determinación de que el día de mañana se acaba y se acaba pues para tener una vida normal. Sí, yo creo que ahorita que nosotros estamos acá en Club Atlético La Plaza, uno nunca sabe qué suena, qué asciende, que se va a ascender, que no va a ascender y como lo que acabamos de decir todo en este podcast de que hay que estar listos, que estar preparados porque uno nunca sabe cuándo se vuelve a servir la mesa y hay que estar preparado para lo que viene. Hermano, última, a los porteros, penal o un mano a mano.
¿Qué te llena más? ¿Un penal o un mano a El mano? penal 100 veces. Yo No, creo que el es penal cuando- yo creo que es, ahí te vuelves héroe, literal. Cuando vos Superman, ¿no? Yo creo Sí, que ahí, se siente... ahí determina todo lo que eres como futbolista. Yo creo que como portero es la sensación más grande, ¿no? Grata, enorme. Y que ahí siempre es contra... Se supone que el que tira el penal El es mejor. el que mejor del otro equipo, Ajá. el killer del otro equipo. Ajá, o el siempre más son top. figuras, pues. O sea, creo que es... O sea, por ejemplo, no sé, hace poco en el Mundial Szczęsnik tapándole un penal a Messi, o sea... Imagínate, toda la vida van a hablar de él. Claro, o sea... Y él también va a tener esa anécdota de decir, yo le paré un penal a... Exactamente. Messi, Entonces, o Memo Ochoa tapándole a Lewandowski, o sea, realmente yo creo que el penal es lo más grande en una fase como el Mundial o un partido de último minuto o cosas así, y que la tapes y todo el mundo festeje porque la tapaste, es como meter un gol, hermano. Bueno, Gil, pues muchas gracias, hermano. Agradecerte. Es un placer. Ahí del tiempo que nos diste. Y nada, amigos, ahí les vamos a dejar las redes sociales acá abajo para que vayan y nos sigan en todas las plataformas que vamos a tener en Instagram, TikTok, en todo. Ahí vayan, denle me gusta, suscríbanse y nos estamos viendo en otro capítulo. Toda la gente, muchísimas gracias por el apoyo, hermano. Agradezco Sabes estar que aquí, compartir tiempo con ustedes y hablar de fútbol. Después ahí vamos a tener ahí otro episodio ahí, si me das otra, ahora sí ya para temitas más personales, más de vida, pero quiero agradecerte ahí por tu tiempo y A la orden darles siempre. Un saludo ahí a toda la banda. Así porque es, a todos les mando un sigan ahí fuerte en las abrazo. redes Nos vemos en sociales. las redes sociales. Hasta luego. No, y agradecerles ahí por el espacio aquí al Pintacuadros. Se les vamos a dejar también sus redes sociales para que vayan y le echen una citadilla ahí a todos los cuadros que tiene y que vayan y le compren. Estamos viendo. Muchas gracias.